causalidad y conformidad, necesidad y casualidad, y necesidad y libertad. Cada una de ellas explica algo acerca de cómo funciona la realidad y es lo que vamos a delimitar el día de hoy. Dentro de la presentación, si la pudieron ver, pues aparece la parte teórica y ejemplos de aplicación de las categorías. Entonces, lo que vamos a hacer a través de la clase del día de hoy es tratar de explicar en qué consiste la categoría y cómo se aplica a la realidad, para que esto les permita tener a ustedes una idea más concreta para el momento del examen final, poder aplicarlo tanto en lo teórico como en lo práctico. Empecemos definiendo qué es una categoría. Categoría proviene del griego categoría con K, que podríamos definirlo como una afirmación, una cualidad atribuida a un objeto. Las categorías decimos que son los conceptos lógicos fundamentales, y aquí viene la explicación de la importancia que tienen, que reflejan los vínculos y las conexiones más generales y sustanciales de la realidad. Las categorías, como por ejemplo causalidad, necesidad, contenido, forma, se formaron en el proceso del desarrollo histórico del conocimiento, apoyándose en la práctica productora material y social de los hombres. Aquí viene otra explicación de la importancia que tienen, siendo el reflejo de los aspectos esenciales de la realidad. Las categorías permiten al hombre conocerla más profundamente. Por eso les indicaba que las categorías lo que buscan es explicar cómo se da el funcionamiento de la realidad, abarcándola desde una perspectiva completa, viendo el análisis propio que podemos hacer de cada fenómeno, cada objeto, y qué tipo de relaciones pueden establecerse entre los objetos en el desarrollo de la realidad. Entonces vamos a empezar abordando la primera categoría, que es la categoría de lo singular, lo particular y lo universal. Antes de empezar, pues les quiero pedir de que si tienen alguna duda, por favor me la planteen en el momento en que vayamos desarrollando cada categoría, para que así podamos dejar bien claro en qué consiste cada una de ellas y qué es lo que explican en cuanto al funcionamiento de la realidad. Empezamos por lo singular. Lo singular se refiere a la serie de propiedades específicas de cada objeto o fenómeno concreto del mundo material que lo distinguen de los que se le parecen. Lo particular indica que en la realidad los objetos y fenómenos existen en grupos o clases de objetos. En las características de estos grupos se incluyen las individuales y tienen otras que diferencian los grupos existentes de esos objetos. Lo universal pone de manifiesto las características que les son comunes a los objetos que, aunque diferentes, comparten características generales esenciales. Lo singular contiene en sí lo universal, y lo universal existe únicamente en lo singular a través de él. Bueno, esta categoría, para irseles explicando de una forma bastante sencilla, nos explica cómo se da la relación de pertenencia entre los objetos que existen en la realidad. Porque de acuerdo al principio de la unidad material del mundo, que nos indica que el mundo es uno y es material, y de acuerdo al principio de la teoría de la concatenación universal, que nos indica que todos los objetos, fenómenos y procesos están vinculados, relacionados con otros, eso nos da a entender que en la realidad, desde la perspectiva de la dialéctica, los objetos no se desarrollan de forma aislada, sino que guardan relación con otros objetos que poseen características comunes. Entonces, esta categoría de lo singular, lo particular y lo universal nos muestra precisamente la relación de pertenencia que existe entre los objetos de la realidad. Lo singular, pues es un objeto individual que posee características comunes que lo hacen perteneciente a un grupo de objetos, pero posee características específicas que permiten diferenciar a este objeto de los demás objetos que le son semejantes. El grupo de objetos al cual pertenece lo singular se denomina lo particular. Por eso decimos de que en la realidad los objetos existen en grupos que poseen características individuales más las que lo diferencian de otros grupos existentes. Y este grupo de objetos va a pertenecer a otro grupo mucho mayor de objetos, ¿verdad?
Entonces, esta categoría nos refleja esa relación de pertenencia y para explicarles esta categoría les puse este ejemplo que es bastante práctico y bastante sencillo. Podemos decir que lo singular va a ser Juan Pérez. Juan Pérez es un ser humano que pertenece al género hombre, que posee una serie de características que permiten identificar plenamente a Juan Pérez y diferenciarlo del resto de objetos que le son semejantes. En este caso, diferenciar a Juan Pérez del resto de hombres. Entonces, Juan Pérez va a pertenecer al grupo de hombres. Posee las características de hombre más las características que lo identifican propiamente como Juan Pérez y lo diferencian del resto de hombres. Pero los hombres, como género, pertenecen a un grupo mayor, que en este caso es lo universal, y ese concepto es ser humano. Los hombres son seres humanos. Juan Pérez es un hombre y es un ser humano. ¿Por qué decimos entonces que lo singular contiene en sí lo universal? Porque las características de ser humano están implícitas en Juan Pérez. Pero Juan Pérez posee otras características que lo diferencian de los hombres y los hombres poseen una serie de características que lo diferencian del resto de seres humanos. ¿Cuál sería el resto de seres humanos? Pues el género de las mujeres, ¿verdad? Entonces, lo singular contiene lo universal, porque las características de lo universal están implícitas en lo singular. ¿Y por qué decimos de que lo universal existe únicamente en lo singular? Porque todos los elementos que conforman lo universal son todos elementos singulares que abarcan los distintos grupos que conforman lo universal. Entonces, esta relación de pertenencia es lo que nos refleja esta categoría. Porque en la realidad no existen objetos aislados, sino que existen objetos que pertenecen a un grupo de objetos y este grupo de objetos pertenece a otro grupo mucho mayor de objetos. Para ver otro ejemplo, aquí me van a ayudar ustedes para ver si con esto entendieron esta categoría. Si, por ejemplo, lo singular fuera Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿a qué grupo pertenece? Al Ejecutivo. Nos fuimos muy lejos. El Ministerio de Trabajo, ¿qué es? Es un ministerio que se encarga de velar por, bueno, se encarga de velar porque se cumplan las normas en el trabajo y contratos laborales y todo eso. Muy bien, Keller. Prácticamente ahorita me lo indicó, ¿verdad? Cuando me dijo, el Ministerio de Trabajo es un ministerio. Entonces eso significa que el Ministerio de Trabajo pertenece al grupo de los ministerios, ¿verdad? Y los ministerios, en el caso de nuestro país, ¿a qué grupo pertenece? ¿O de qué forman parte? Muy bien, Brian, del organismo ejecutivo. Entonces, lo singular viene a ser el Ministerio de Trabajo. Lo particular, ministerios. Y lo universal, organismo ejecutivo, ¿verdad? Se da un encadenamiento, una relación de pertenencia. Otro ejemplo, si lo singular fuera el concepto perro, ¿cuál sería lo particular? Animales. No, nos fuimos muy lejos. ¿Caninos? No, ¿Razas? tampoco. Los perros, ¿qué Pero, son? pero, Mamíferos. Nos fuimos muy lejos. ¿Mascotas? Eh, Podríamos decir que sí, son mascotas, pero hagamos la relación. Los perros pertenecen al grupo de animales, ¿qué? caninos no. No, Domésticos. Pues, sí, muy bien. domésticos. Animales domésticos.
Licenciado, ¿está hablando? ¿Es solo a mí, compañeros, o a todos? Como que se le fue el audio. No, de plano se me cayó el internet. Sí, entonces. Sí, no se escucha. No se me había ido el internet. Ya te habías asustado, Freddy. Ya, te juro que hasta revisé mi teléfono a ver si se había caído, porque primero se cae en el teléfono y después en la compu. Perdón, disculpen, pero se me fue la señal un ratito, entonces, ¿sí me oyen? Disculpen. Sí, ya listo, bien. Disculpen por el inconveniente, pero sí, fue algo que se me fue de las manos. Ahorita hago la presentación nuevamente. Entonces estábamos en el concepto de los perros, ¿se recuerdan? Entonces dijimos que perro era lo singular. Los perros son animales domésticos. Entonces, animales domésticos es lo particular. ¿Y los animales domésticos qué son? Animales. Animales. ¿Bien? Animales. Entonces, animales se convierte en lo universal. Entonces, esta categoría nos refleja específicamente eso, la relación de pertenencia que hay entre los objetos, fenómenos y procesos de la realidad. ¿Alguna duda con esta categoría? No, licenciado. Yo sí, licenciado, de pasar a lo singular a lo particular es lo que me queda un poquito de duda. Cuando se da el paso de lo singular a lo universal. A lo particular. A lo particular, ok. Es que vean, como les indicaba esta categoría, lo que nos refleja es esas relaciones de pertenencia. Un objeto va a pertenecer a un grupo mayor de objetos. Y este grupo de objetos va a pertenecer a otro grupo mucho mayor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos la relación de lo singular con lo particular, ya vimos que lo singular es un objeto individual que posee características comunes con otro grupo de objetos que viene a ser lo particular, más características individuales que permiten diferenciar a este objeto de los demás objetos que le son semejantes. Entonces, cuando hacemos el análisis de la realidad, todos los objetos pertenecen a otro grupo de objetos. Por ejemplo, analicemos la aritmética, es lo singular. ¿La aritmética a qué grupo pertenece? ¿O de qué forma parte? ¿De las matemáticas? Muy bien, entonces matemática es lo particular, ¿no? Aritmética posee las características de matemática y pertenece al grupo de las matemáticas. ¿Y la matemática qué es? ¿Una ciencia? Muy bien, es una ciencia formal, ¿verdad? Entonces, ahí estamos estableciendo esa relación, ese vínculo. La aritmética pertenece al grupo de las matemáticas y las matemáticas pertenece al grupo de ciencias formales. Eso es lo que nos explica esta categoría, porque desde la perspectiva de la dialéctica, todos los objetos pertenecen o se relacionan con otro grupo de objetos. Y este grupo de objetos pertenece a otro mayor y este a otro mucho más grande. Y así se establece un encadenamiento, ¿no? ¿Quedó más claro, Keller? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna Creo otra que duda? tengo otra duda. Dígame. Por ejemplo,
Si fuera un gato, lo singular, un gato, Bueno, ¿los gatos qué son? félidos. Muy bien, podría O entrar al sea, grupo de los mi felinos. duda, mi duda es que si, por ejemplo, de lo singular lo llevara a lo particular y yo diría que son félidos, porque félidos hay muchos y tienen características diferentes. O sea, Muy bien. ajá. Por Y de ejemplo, esos el félidos, gato ajá, pertenece al grupo de los felinos, ¿sí? Porque ajá. poseen características comunes y el gato tiene características que lo diferencian del resto de felinos, de los tigres, de los Sí, leones, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Y los felinos a qué grupo pertenecen? a los animales. Muy bien. Entonces ahí estamos llegando al nivel de lo universal. Los felinos poseen las características de animales, más las características que los diferencian del resto de animales. Y el gato pertenece al grupo, tiene las características de animal, más las características de felino, más las características propias que lo diferencian del resto de felinos. Ah, Entonces ok. estamos estableciendo la relación, ¿verdad? ¿Qué objeto pertenece a qué grupo de objetos y este grupo de objetos a qué grupo pertenece? Eso es lo que nos refleja la categoría. ¿Quedó más claro? Sí, gracias. Muy bien, Carla. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? ¿No hay dudas? Licenciado, por ejemplo, si en lo singular yo mencionara el nombre de una escuela, lo particular sería escuelas y lo universal sería Ministerio de Educación. ¿Sería un ejemplo Podríamos bueno o no? manejarlo así, ¿verdad? Incluso podríamos hacer, por ejemplo, escuela, ¿verdad? La escuela pertenece al grupo, por ejemplo, una escuela específica, ¿verdad? Escuela de nivel primario, tal nombre. Ese va a pertenecer al grupo de escuelas públicas, digamos, ¿verdad? Y este grupo de escuelas públicas va a pertenecer al grupo de escuelas en general, porque escuelas pueden haber públicas y pueden haber privadas, ¿verdad? Entonces, estamos estableciendo esa relación. Y es lo que tratamos de identificar a través de esta característica. Las relaciones de pertenencia que hay entre los objetos de la realidad. Muy bien. Y prácticamente todo objeto lo podemos relacionar de esa forma, ¿verdad? Cualquier objeto de la realidad, por ejemplo, una computadora, ¿a qué grupo pertenece? ¿La computadora qué es? Un equipo, Un equipo un equipo de tecnológico. sí, un equipo tecnológico. Bueno, y el de los equipos tecnológicos, ¿a qué grupo pertenecen? Al grupo de los equipos en general, ¿verdad? Entonces, estamos estableciendo las relaciones de pertenencia. Es lo que hace esta categoría. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, licenciado, gracias. Muy bien. Demos paso a la siguiente. Contenido y forma. Esta categoría, les hago la observación, se aplica cuando se analiza un objeto en particular. ¿Sí? Un objeto. Todo objeto tiene un contenido y tiene una forma. ¿Qué es el contenido? El contenido decimos que es el conjunto de peculiaridades cualitativas, rasgos esenciales o características propias de cualquier objeto. La forma es la organización, la estructura del contenido que hace posible su existencia. La forma externa no influye de manera esencial en el contenido. La forma interna afecta directamente al contenido. Si la forma corresponde al contenido, contribuye a su desarrollo. Pero si la forma no corresponde al contenido, lo dificulta o frena su desarrollo. ¿Qué es el contenido? El contenido es el conjunto de características que identifican plenamente a un objeto y que permiten diferenciarlo del resto de objetos que le son semejantes. La forma no es más que la estructura, la organización, la forma, valga la redundancia, que tiene un objeto, ¿ya? Lo que hace posible la existencia del contenido. Para ejemplificarles esto, pues vamos a utilizar como ejemplo de análisis el libro de curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas. ¿Cuál es el contenido del libro de Fundamentos? Pues que en él
se abordan los temas de las 4 unidades del curso: el hombre y la cultura, la ciencia, la filosofía y la teoría de la verdad. Eso es lo que hace que este objeto sea un libro de fundamentos teóricos de las ciencias económicas. Les pregunto, si en el libro aparecieran sistemas numéricos, teoría de conjuntos, factorización, ecuaciones de primer grado, ¿sería un libro de fundamentos teóricos de las ciencias económicas? No, Lick. No. ¿De qué curso sería? Matemáticas. Sería de matemáticas. Sería un libro de matemáticas, ¿verdad? Entonces el contenido son todos aquellos rasgos que hacen que el objeto sea lo que es. Pero para que ese contenido pueda materializarse, el objeto debe tener una forma externa y una forma interna. La forma externa son puramente los aspectos materiales que conforman el objeto. Y la forma interna es la estructura, el orden, la composición que hace posible la existencia del contenido. Veamos, ¿por qué decimos de que la forma externa no influye directamente en el contenido? Porque vean, la forma externa de un libro es la pasta que tiene, las hojas, el tipo y el tamaño de letra. Veamos por qué no influye en el contenido. Les pregunto, si el libro de texto de fundamentos estuviera hecho en pasta de cartón, de cartulina o de plástico, ¿eso afecta el entendimiento del contenido? Si fuera en cualquiera de esas tres partes. No. No. No, Lick. Muy bien. Si las hojas con las que está hecho el libro fueran de papel bond, de papel periódico, de papel español, de cualquier otro tipo de papel, ¿afecta el contenido? No, Lick. No, Lick. Si el tipo de letra fuera Arial, fuera Verdana, fuera Comics, fuera Times o cualquier otra del montón, y si estuviera en letra 8, en letra 10, en letra 12, 14, 16, 20, 24, ¿afectará el entendimiento del contenido? No, Lick. No, Lick. ¿Verdad? Yo Entonces, no- porque es puramente el aspecto material del objeto. Pero analicemos ahora la forma interna. ¿Por qué la estructura interna sí afecta el desarrollo del contenido? Porque, por ejemplo, la forma interna de nuestro libro tiene un orden. Y es que primero, hagamos el supuesto, va el índice, después los temas de la primera unidad, de la segunda unidad, tercera unidad y cuarta unidad. Lleva un orden. Está estructurado para que los temas puedan entenderse correctamente. Pero hagamos el supuesto que en la primera hoja del libro aparece un tema de la unidad 4. Después aparece una parte del índice, después un tema de la unidad 2, después un tema de la 1, un tema de la 3, otra parte del índice, un tema de la unidad 3, un tema de la 4, un tema de la 2, un tema de la 1, otro tema de la 1, otra parte del índice, un tema de la 4, un tema de la 3. Podemos, si llevara ese orden, ¿se podría entender correctamente el contenido de lo que aborda el libro? No, No, Lick. Lick. No, licenciado. Entonces, la forma interna hace posible la materialización del contenido, hace que cumpla con su fin, que en este caso es transmitir el conocimiento a través del libro, ¿verdad? De una forma ordenada. Pero si está desordenada, no cumple con el objetivo para el cual surgió el objeto. Por eso decimos de que la forma interna influye directamente en el contenido. Si la forma corresponde al contenido, contribuye a su desarrollo. Si no corresponde, frena su desarrollo porque no hace posible el entendimiento de lo que es el objeto. Eso es lo que nos explica esta categoría. Todo objeto tiene un contenido, que son las características que lo identifican plenamente, y tiene una forma, que es la materialización, la organización, la estructura del contenido. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta categoría? No. ¿Pero claro? ¿Dudas? Sí, licenciado, todo claro. Gracias. Muy bien, gracias Rodrigo. Muy bien. Demos paso a la siguiente. Esencia y fenómeno. Esta categoría se utiliza, mejor dicho, para explicar el funcionamiento o el surgimiento
y materialización de un fenómeno en específico. Todo objeto o fenómeno tiene una esencia y la manifestación de la esencia es el fenómeno. ¿Qué entendemos por esencia? Expresión del nexo interno. Es la base de la variedad de los fenómenos, su dependencia causal que hace posible su desarrollo. Fenómeno es la presentación, la forma de los objetos y procesos del mundo material. Es la revelación de la esencia. Constituye los aspectos externos e inmediatos, perdón que hay un error, de los objetos. La esencia se manifiesta por medio del fenómeno y el fenómeno es la manifestación de la esencia. Bueno, aquí hagamos la observación para que lo entendamos de una forma fácil. Fenómeno es lo que se materializa, es lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Esencia es lo que origina la manifestación, que no es perceptible por los sentidos. Repito, fenómeno es la materialización, lo que podemos percibir a través de los sentidos. Esencia es lo que origina la manifestación. Dicho en otras palabras, lo que origina el fenómeno. Es lo que está oculto, lo que no podemos percibir a través de los sentidos. Para ejemplificarlo, pues veamos un fenómeno, el terremoto o un sismo. El fenómeno es el terremoto o el sismo, que sabemos que es un movimiento brusco de la Tierra, ¿sí? Cuando la Tierra se mueve, eso es lo que nosotros sentimos, es el fenómeno, la manifestación, ¿sí? Eso es el fenómeno. Pero ¿qué origina un sismo o un terremoto? Eso es la esencia. El terremoto o el sismo es causado por la brusca liberación de energía acumulada durante largo tiempo en las placas tectónicas. Las placas tectónicas chocan, se sobreponen unas a las otras y al darse ese choque, pues se genera el fenómeno de movimiento de la Tierra. El sismo es lo que percibimos. El choque de las placas tectónicas nosotros no lo percibimos, ¿verdad? Pero es lo que origina la manifestación, lo que origina el sismo. Veamos otro ejemplo. Un huracán. El fenómeno es el huracán, ¿verdad? Que ustedes saben de que es un fenómeno natural que ocasiona una gran precipitación de lluvia y una gran fuerza de vientos, ¿verdad? Que dadas las condiciones, pues, genera devastación en el lugar donde se presenta. Es lo que nosotros podemos percibir cuando hay una gran cantidad de viento y de precipitación pluvial, pues decimos que hay una depresión tropical, una tormenta tropical o un huracán, que va a depender de la rapidez con que se manifiesta el viento y la precipitación de lluvia. Es lo que nosotros percibimos. Pero ¿qué origina un huracán? El choque de una masa de aire caliente con una masa de aire frío, que cuando estas convergen, dadas las condiciones atmosféricas, pues generan el huracán. Lo que percibimos por nuestros sentidos es el huracán, pero la esencia, lo que no podemos ver, es el choque de la masa de aire caliente con la masa de aire frío. Eso nosotros no lo percibimos, pero es lo que origina la manifestación, el huracán. La manifestación entonces es el fenómeno. Lo que origina y no es perceptible por los sentidos es la esencia. La esencia es lo que está oculto. El fenómeno, lo que se manifiesta. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Licenciado, solo para confirmar, entonces el fenómeno es lo que nosotros podemos observar y la esencia es lo que no se puede ver, como el choque que hay entre el huracán. Exactamente, así es, Yamil, ¿verdad? El fenómeno es lo que percibimos, la esencia es lo que origina el fenómeno que no podemos percibir a través de nuestros sentidos. Jorge me está haciendo una pregunta en el chat. Dice, ¿qué diferencia hay entre causa y efecto? Eso es lo que les voy a explicar ahorita, a continuación, ¿verdad? Muy bien. Pregunto nuevamente. ¿Alguna duda con la categoría de esencia y fenómeno?
Todo claro, Lick. Todo claro, Lick. Bueno, analicemos ahora causa y efecto, que aquí viene la pregunta que me hizo Jorge en el chat. ¿Qué diferencia o qué difiere esencia y fenómeno y causa y efecto? Bueno, que la categoría de esencia y fenómeno se aplica para el análisis de un fenómeno en específico. La categoría causa y efecto se permite analizar la relación que hay entre dos o más fenómenos o eventos. Esencia y fenómeno se aplica en el análisis de un fenómeno en específico. Causa y efecto establece una relación entre dos o más fenómenos o eventos. Esa es la diferencia. Veamos por qué. ¿Qué entendemos por causa? Es el origen de los fenómenos, la fuente, lo que engendra, produce o da vida. Efecto es lo que surge bajo la acción de la causa. Cuando se relaciona la causa con el efecto, a eso se le conoce como relación causal. Y en esta relación causal damos la explicación de en qué se diferencia la esencia y fenómeno. Oigan bien, relación causal, relación en la cual un fenómeno llamado causa produce necesariamente otro fenómeno denominado efecto. Entonces, en la causa y el efecto se establece una relación entre dos o más fenómenos. ¿Cuáles son los rasgos que tiene la relación causal? Primero, que tiene un carácter objetivo, tiene una existencia real. Tiene un carácter universal porque se aplica a todos los fenómenos. Y tiene un carácter activo porque el efecto va a ser diferente si varían las condiciones y fenómenos donde actúa la causa. La causa desempeña un papel decisivo en la relación. El efecto desempeña un papel importante, pero secundario. Pero lo más importante de este párrafo es que un mismo proceso, objeto o fenómeno es a la vez causa y efecto. ¿Sí? Para explicarlo les puse este ejemplo para que vean que toda la relación de fenómenos o eventos que se dan en la realidad es una relación causa-efecto. ¿Sí? Nuestra vida como individuos, todo lo que pasa en nuestro día es una relación causa-efecto. Veamos. Desde el año 2020 venimos con esta situación que les quiero ejemplificar a través de esto. Bueno, en marzo del año 2020 se registra el primer caso de COVID-19 en Guatemala. El hecho que se presentara este fenómeno o este evento originó que el gobierno limitara el desarrollo de las actividades económicas. El registro del primer caso es la causa, el efecto, la limitación que puso el gobierno a las actividades económicas. Causa, efecto. Esto dio origen a este otro fenómeno. Pero cuando decimos de que un mismo fenómeno puede ser causa y efecto, significa que un fenómeno que es efecto de una causa se puede convertir en causa cuando genera otro fenómeno. El hecho de que el gobierno limitara el desarrollo de las actividades económicas originó que se incrementara el desempleo en Guatemala. Entonces, la limitación de las actividades se convierte en causa y el incremento del desempleo es el efecto. Para ver si lo entendieron. Si se incrementó el desempleo en Guatemala, ¿esto qué originó? ¿Qué originó el incremento del desempleo en Guatemala? Muy bien, gracias Jorge. Que hubiera un mayor índice de pobreza. Entonces, el incremento del desempleo se convierte en causa y el incremento en el nivel de pobreza es el efecto. Todo es una relación causa-efecto. ¿Sí? Una cosa da origen a la otra. Veamos otro ejemplo. Y veámoslo de una forma general aplicado a lo que estamos viviendo ustedes actualmente en cuanto a sus notas. Bueno, no realizaron a conciencia todas las actividades de zona que tuvimos en el curso. Y eso ocasionó de que tuvieran una baja zona en el curso. ¿Verdad? Hagamos el supuesto que la baja zona es que sí llegaron a zona mínima, pero la tienen bajita, unos 33 puntos. Les pregunto, ¿eso qué origina?
El que tengan una baja nota de zona, ¿qué origina? Probabilidades de perder el curso. Muy bien, una probabilidad de perder el curso. Pero si lo vemos ya aplicado directamente a lo que deben de hacer, el hecho de que tengan una baja zona va a incidir o va a generar que tengan que hacer un mayor esfuerzo de estudio para ganar el curso. Entonces, eso me lleva también a explicarles el carácter activo de la relación, que decimos que el efecto es diferente dependiendo de las condiciones. Hagamos el supuesto que le echan ganas al estudio, ¿verdad? Que hacen su mayor esfuerzo para estudiar. ¿Eso qué va a ocasionar? Pregunta. Ganar el curso. Ganar el curso, muy bien. Pero si no hacen el esfuerzo adecuado, ¿qué va a ocasionar? Perder. Lo vamos a perder. Muy bien. Que van a perder el curso. Y el perder el curso, ¿qué va a originar? Tristeza. Repetir. Atraso en la carrera. Muy bien, un atraso, pero lo más directo sería que tendrían que someterse a la escuela de vacaciones, ¿verdad? Para poder ganar el curso nuevamente. Entonces, todo es una relación causa-efecto. Un fenómeno o evento da origen necesariamente a otro. Y este puede dar origen a otro y así sucesivamente. Es lo que nos explica esta categoría. La causa y efecto explica la relación directa que hay entre fenómenos. Uno da origen a otro necesariamente. ¿Quedó claro lo que es la causa y el efecto? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Muy bien, gracias. Demos paso a la siguiente categoría, causalidad y conformidad. Todos los objetos, fenómenos y procesos del mundo guardan una sorprendente armonía, que es comprensible solo cuando se han establecido en virtud de qué causas, de ahí viene la palabra causalidad, tiene lugar esa conformidad de la naturaleza. ¿Qué entendemos por conformidad? Correspondencia de una cosa con otra, proporción, simetría entre las partes de un todo. En palabras sencillas, cómo está conformado o compuesto algo. Esta categoría de la causalidad y conformidad nos explica cómo se da propiamente el funcionamiento de la realidad de una forma armónica, de una forma bastante, ¿cómo les podría decir? Concatenada, en la cual todos los objetos existen por algo. Y eso es lo que nos explica la causalidad. Al hablar de que esta categoría nos explica cómo se da el funcionamiento de la realidad en cuanto a la interdependencia que hay entre los objetos, es aplicable al estudio de la naturaleza y es aplicable al estudio de la sociedad. Veamos el ejemplo para que lo entendamos. Vamos a abarcar algo del campo natural, un ecosistema. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. ¿Eso qué significa? Que la naturaleza es tan sabia, por así decirlo, que cada objeto o cada ser vivo, hablemoslo así, que existe dentro de un territorio en específico, cumple una función, existe por algo, es decir, tiene una causa por la cual existe y ayuda a la conformidad de lo que es el medio natural. Ejemplificemos. Bueno, analicemos a los murciélagos. Los murciélagos físicamente no son tan agraciados los pobrecitos y por eso no nos gustan o nos dan miedo y quisiéramos que no existieran. Pero los murciélagos cumplen una función en el medio natural. ¿Y cuál es la función que cumplen? Les pregunto. ¿En qué ayudan los murciélagos en el medio natural? Muy bien. Comen frutas y con eso generan polinización de las plantas. ¿Algo más?
El control de plagas, tal vez. Muy bien, gracias Pamela. Estas son las dos funciones que básicamente cumplen los murciélagos. Que se alimentan de frutos y hay otros que se alimentan de insectos. Entonces, al alimentarse de frutos, ayudan al proceso de polinización de las plantas. Y los que comen insectos, pues ayudan a mantener un equilibrio en la cantidad de insectos que existen en un ecosistema. Pero si hagamos el supuesto que desaparecemos a todos los murciélagos, ¿eso qué ocasionaría? Una desestabilización del ecosistema. Porque al ya no comer los frutos o ya no existir, pues obviamente ya no se podría generar un proceso óptimo de polinización y aumentaría el número de insectos. Y al aumentar el número de insectos afectaría a las plantas porque directamente pues se las comen o se alimentan de otros animales, de otros insectos, y eso ocasionaría que pues mermara la cantidad de plantas. Hagamos el supuesto. Al mermar la cantidad de plantas, eso afectaría directamente a los otros animales que se alimentan de estas plantas. Entonces, no hay plantas, los animales no pueden alimentarse de ellas, van a desaparecer. Y al desaparecer estos animales, pues afecta a los demás animales que se alimentan de estos animales, ¿verdad? Entonces, hay una relación. Se afecta un elemento del ecosistema y eso ocasiona un cambio en todo el funcionamiento del ecosistema, porque todo se haya vinculado. Y eso es lo que llamamos conformidad. En el plano social es de igual forma. El funcionamiento de una social se da precisamente por la cantidad de individuos que coexisten en un territorio en específico, que se organizan, y ahí hablamos de conformidad, para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Al realizar actividades productivas que les permitan satisfacer sus necesidades. Por eso es que hay relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que determinan el funcionamiento de eso. Pero si alguna de esas relaciones se desestabiliza, ocasiona impacto en todas las demás relaciones que conforman el proceso de funcionamiento de la sociedad. Eso es lo que explica esta categoría. La conformación de la realidad y por qué causas cada objeto, fenómeno, proceso de un medio en específico cumple una función en el desarrollo de todo el sistema o de todo el medio, digámoslo así. ¿Dudas? ¿Alguna duda? No le todo claro. Gracias, Janina. Bueno, demos paso a la siguiente. Necesidad y casualidad. Necesidad es lo que debe existir obligatoriamente, ya que es originado por causas y nexos profundos, y por ello nace de la propia naturaleza interna del fenómeno. Casualidad es algo esporádico, pasajero, que puede producirse o no, que deviene de relaciones externas del fenómeno. La casualidad es la forma en que se manifiesta y completa la necesidad. En la vida real, la necesidad y la casualidad coexisten, se entrelazan mutuamente. Bueno, necesidad es lo que debe existir obligatoriamente para que un fenómeno pueda desarrollarse. Y la casualidad es un fenómeno o evento externo que puede influir de forma positiva o de forma negativa en el desarrollo de un fenómeno. Para explicarles esto, les puse aquí el ejemplo que aparece en el libro de texto, que yo creo que es bastante fácil de entenderlo, de qué es necesidad y qué es casualidad. Bueno, ejemplifiquemos el proceso de siembra y cosecha de maíz en un municipio de nuestro país. ¿Qué es lo necesario para sembrar y cosechar maíz? Que tengamos semilla, tierra, agua, sol, fertilizante, mano de obra e instrumentos de trabajo. ¿Por qué decimos de que esto es necesidad? Les pregunto. Si alguno de estos elementos falta, ¿puedo sembrar y cosechar maíz? No. No. Por eso decimos de que es necesario, porque es lo que debemos de tener para que el fenómeno o el objeto pueda surgir. ¿Sí? Entonces, lo necesario para poder sembrar y cosechar maíz es tener todos estos elementos. Si alguno de ellos falta, no puede surgir el fenómeno o el objeto.
Pero hagamos el supuesto que tenemos todos los elementos y ya estamos en el proceso de siembra y ya estamos cosechando lo que es el maíz. Pero ingresa al país una tormenta tropical que ocasiona una inundación en el municipio. El ingreso de la tormenta tropical es una casualidad, porque es un evento externo que influye en el fenómeno, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Entonces, ingresa la tormenta, hay una inundación y eso ocasiona que se pierda la cosecha de maíz. Esto es casualidad, porque es un evento externo que afecta de forma negativa, en este caso, al desarrollo del objeto o del fenómeno. Veamos otro ejemplo, ya aplicándolo ya un poco más al plano social. Si por ejemplo, y me pongo yo como caso, yo necesito comprar un automóvil y no tengo dinero para comprarlo. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué es la necesidad? Trabajar. Ok, pero no tengo dinero y me urge comprarlo. ¿Qué tendría que hacer? Un préstamo. Un préstamo. Solicitar un préstamo. Y para solicitar el préstamo, ¿qué necesito? Una constancia de ingresos. Una constancia de ingresos. Muy bien, tener una constancia de ingresos. ¿Y eso qué significa? Que tengo que tener un trabajo, ¿verdad? Entonces, tengo que tener un trabajo, tengo que tener una constancia de ingresos. ¿Qué más me piden para poder darme un préstamo? Un fiador o una hipoteca. Los documentos personales. Fiadores, o tener una hipoteca, o un bien mueble hipotecario, ¿verdad? Entonces, y necesitan una serie de documentos para que el banco les autorice el dinero para poder comprar el automóvil. Entonces, todo el procedimiento y documentación del préstamo es lo necesario. Pero hagamos el supuesto que en la próxima semana yo compro un billete de la lotería y el domingo, que es el sorteo, me doy cuenta que me saqué la lotería. ¿Eso qué ocasionaría? Es algo totalmente externo al proceso que yo llevaba de compra del automóvil, ¿verdad? Pero como me gané la lotería, eso incide directamente, de forma positiva, en el evento que yo estoy generando, ¿verdad? Porque si ya tengo el dinero porque me gané la lotería, entonces ya no necesito hacer el préstamo e inmediatamente puedo comprar el vehículo, ¿verdad? Es un evento externo, algo que estamos haciendo que puede influir de forma positiva o negativa en el desarrollo del fenómeno. Eso es lo que nos explica esta categoría. Leslie. Lick, en este caso, en este ejemplo, como usted lo mencionaba, lo del crédito, puede ser que uno esté trabajando, ¿verdad? Y saca el crédito, pero uno no cuenta con que de aquí a 3 meses lo despidan, se quede sin trabajo, no tenga cómo pagarlo. ¿Eso sería una casualidad también? Sí, porque no está establecido dentro del proceso que usted está siguiendo. Eso es algo casual, ¿verdad? Que obviamente va a afectar en sentido negativo al proceso que está desarrollando. Entonces, todo lo que sea externo a la línea en que se va desarrollando un objeto, un fenómeno, es una casualidad, ¿verdad? Gracias, Lick. Muy bien, gracias Leslie por el ejemplo, muy puntual también. ¿Quedó claro lo que es necesidad y casualidad? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Gracias Leslie. ¿Alguna duda? Todo claro, Lick. Muy bien, gracias Eli. Damos paso entonces a la última categoría, que esta categoría es bien sencilla también. Necesidad y libertad. Ya vimos que necesidad es lo que debe existir obligatoriamente para que surja un fenómeno. ¿Qué entendemos por libertad? La libertad es el conocimiento, oigan bien, conocimiento de las leyes del desarrollo del mundo y en la posibilidad, basado en dicho conocimiento, de hacerlas actuar de un modo planificado para fines determinados. ¿Qué entendemos dialécticamente por libertad? Por libertad se entiende el conocimiento de las leyes y procesos que se operan en la realidad y con ese conocimiento poder satisfacer nuestras necesidades sociales e individuales. Recordemos que la ciencia responde a necesidades sociales. ¿Y cuál es la finalidad que tiene la ciencia?
facilitar la vida y el trabajo de las personas, el poder elevar el poder de la sociedad sobre las fuerzas de la naturaleza y el perfeccionamiento de las relaciones sociales. Y todo eso lo logramos gracias al conocimiento que tenemos de la realidad. Eso es la libertad, el conocimiento de la realidad y la utilización de ese conocimiento para nuestro beneficio. Les puse aquí el ejemplo de la gravedad, ¿verdad? La gravedad existe independientemente de nuestra voluntad, pero cuando la descubrimos, la interpretamos y la explicamos, pudimos generar objetos que nos permiten trasladarlos, trasladarlos de un punto A a un punto B, ¿verdad? En cuanto a una distancia larga, infringiendo la ley de la gravedad. Gracias al conocimiento que tenemos de la gravedad, existen los aviones, los helicópteros, los jets, cualquier objeto que pueda volar, ¿verdad? Y eso se debe gracias al conocimiento que tenemos de la realidad y la utilización de ese conocimiento para nuestro beneficio. Eso se denomina libertad. Otro ejemplo, las enfermedades. Una enfermedad surge en el medio natural y afecta a los seres vivos como especie. Analicémoslo propiamente a los seres humanos. Entonces, cuando surge la enfermedad, nosotros utilizamos la ciencia. Empezamos a investigar la enfermedad, damos con los aspectos que la originan y buscamos la cura para poder mitigar los efectos que ocasionan. Encontramos la cura y la aplicamos a los seres humanos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar nuestra supervivencia. Eso es la libertad, el utilizar el conocimiento de la realidad para nuestro beneficio. ¿Quedó claro qué es libertad? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Licenciado, disculpe, entonces esta necesidad, digamos que debe surgir obligatoriamente. ¿Y la libertad me la podría explicar otro poquito, por favor? Ok. Analicemos estas categorías. Necesidad, lo que debe existir obligatoriamente para que los objetos y fenómenos surjan. Es decir, el funcionamiento de la realidad es necesidad. Recordemos que en la realidad todos los objetos, fenómenos y procesos están sujetos a leyes, ¿verdad? Entonces las leyes son la necesidad para el surgimiento de los objetos, fenómenos y procesos. Pero cuando nosotros como seres humanos, como seres racionales, descubrimos las leyes que rigen el funcionamiento de la realidad y los procesos que derivan en el surgimiento y desarrollo de los objetos, fenómenos y procesos, a eso le denominamos libertad. Cuando nosotros llegamos a conocer las leyes que rigen el funcionamiento de la realidad y los procesos que deben de darse para el desarrollo de los objetos, ese conocimiento lo utilizamos para nuestro beneficio. Eso es la libertad, el conocimiento de la realidad y la utilización de ese conocimiento para la satisfacción de nuestras necesidades. Eso es libertad. ¿Quedó más claro? Sí, gracias, licenciado. Lic, perdone, ¿podría poner otro ejemplo? Perdone. Otro ejemplo de lo que es libertad. Y Lic, perdone, también me cuesta entender un poquito. No se preocupe, para eso está. Veamos otro ejemplo. El ciclo de vida de los seres humanos o de los seres vivos en general, ¿verdad? Pues todos sabemos de que esta es una ley natural. Todos los organismos vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. El hecho de que nosotros conozcamos e identifiquemos ese proceso ha servido también para que nosotros lo apliquemos en el campo médico, ¿verdad? Porque si sabemos cómo se da el proceso de fecundación, cómo se da el proceso de nacimiento y de desarrollo de un ser humano, podemos utilizar toda la medicina para paliar algún inconveniente que se pueda presentar en el desarrollo de un individuo, ¿verdad? La medicina responde a intereses sociales. ¿Y cuál es el interés que persigue la medicina? Pues mantener la salud de los seres vivos, ¿verdad? En este caso de nosotros los seres humanos. Entonces, el hecho de que la medicina exista es una libertad para nosotros, porque
estudiamos el campo natural y ese conocimiento lo aplicamos en nuestra salud para garantizar nuestra supervivencia. Eso es la libertad. El conocimiento de la realidad y la utilización de ese conocimiento para la satisfacción de nuestras necesidades. Para nuestro bienestar, por decirlo. Exactamente. Gracias, Lick. Recordemos que la ciencia responde a necesidades sociales. Surge, y la ciencia precisamente ¿para qué surge? Para interpretar y explicar la realidad. Y una vez interpretamos y explicamos la realidad, ese conocimiento lo utilizamos para nuestro beneficio. Eso es libertad. ¿Ya quedó más claro, Leslie? Gracias, Lick. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces aquí estamos finalizando pues el último tema de nuestro curso, el tema de las categorías de la dialéctica. Ya dimos toda la explicación teórica y práctica de leyes y categorías. Entonces, el día de hoy ya está publicado en Claro un laboratorio práctico de identificación de leyes y categorías. Les hago la salvedad de que ese laboratorio que les puse el día de hoy en Claro es la guía número 10, ¿verdad? La que ustedes respondieron y que me entregaron antes, bueno, cuando regresamos de Semana Santa, si mal no recuerdo. En esa ocasión, cuando tuvimos clase el 24, les hice la mención de que cuando hice la revisión de las guías pude constar de que la gran mayoría pues tuvo bastantes errores en responder la identificación de leyes y categorías. Era lógico porque no les había dado la explicación de, pero ahorita que ya la tienen, les hice ese formulario de Google para que precisamente ustedes hagan nuevamente la resolución de esa guía. Pero ¿cuál va a ser la ventaja? Primero, que ya tienen el conocimiento teórico y práctico. Y segundo, que al hacer ese laboratorio, que no vale puntos, es únicamente para que ustedes practiquen, cumple con la función de que ustedes midan ya el conocimiento real que tienen y van a poder ver qué respuestas contestaron correctamente y cuáles no. Y en el caso de los párrafos que contestaron incorrectamente, van a poder ver cuál es la ley o categoría que se aplica y por qué. Entonces eso les va a permitir hacer una retroalimentación correcta para que ustedes identifiquen por qué es la ley o la categoría que yo les estoy indicando y por qué razón se aplica. Y eso les va a ayudar a tener una mejor percepción de lo que son las leyes y las categorías de la dialéctica. Hago la observación que uno de los puntos claves dentro de ese laboratorio es que lo resuelvan sin documento, ¿verdad? Asocien a que es un examen físico, ¿verdad? Y eso les va a permitir medir cómo están en ese apartado. Para poder identificar en la práctica leyes y categorías, es fundamental que sepan la teoría. Si no saben la teoría, no van a poder identificar la parte práctica. Y eso les va a servir también para estudio, para el examen final. Porque en el examen final, el tema de leyes y categorías viene teórico y viene práctico. El examen, calculo yo que va a tener 4 series, 2 teóricas y 2 prácticas. Las prácticas es una serie de leyes y una serie de categorías. Entonces, son bastantes puntos los que están en juego que si no saben la teoría, no van a poder aplicarlo en la práctica. Ese laboratorio va a estar abierto de aquí hasta el día domingo, ¿verdad? Hasta el día del examen final. El día viernes yo lo voy a resetear las preguntas, ¿verdad? Voy a ponerlo totalmente nuevo en ser para que así los compañeros que quieran volver a practicarlo, pues lo hagan, ¿verdad? Para ver precisamente si ya cacharon cómo puede hacerse esa identificación de leyes y categorías. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, Lick, todo bien, gracias. Claro, Lick. Muy bien. Entonces, ya para ir enfocándonos en lo que es nuestro examen final,
Les recuerdo que el examen final es el próximo domingo. El próximo domingo, que es 15, el examen se va a realizar de 11 a 12 de la mañana. Ya lo saben, ¿verdad? Es así como la misma dinámica que tuvimos en los exámenes parciales, perdón. Entonces, ¿qué es lo que entra de contenido para el examen final? Toda la tercera unidad del curso, la unidad de la filosofía, que va de la página 106 a la página 184 del libro de texto. Ahorita les puse la información en el chat de la reunión. Entonces, ¿qué recomendación les puedo dar para el examen final? Primero, para estudio. Por favor, para poder estudiar correctamente la unidad de la filosofía, en la lectura de ese libro de texto, tomen como base las 9 publicaciones que hicimos en Classroom de esta unidad. Son 9 temas que en cada publicación aparece la presentación que utilizo para explicarlo y va la lectura dirigida de cada tema que tienen que hacer del libro. Hagan la lectura del libro de texto con base a ese orden que yo les planteé, porque así van a guardar la secuencia y eso les va a permitir estudiar de mejor forma. El examen final tiene una desventaja y tiene una ventaja, que dependiendo de cómo lo quieran asimilar, pues ustedes ya ven qué es lo más conveniente. ¿Cuál es la desventaja? Que es mucho el contenido, prácticamente son 78 páginas las que tienen que leer. Es mucho el contenido, pero eso se convierte en ventaja, si lo vemos así, que al ser tanto contenido, en el examen final tenemos que preguntarles de todo el contenido. Entonces, no vamos a buscar preguntas tan específicas, sino que vamos a preguntar cosas muy generales para abarcar todo el contenido. Entonces, si toman como base lo de Classroom, ahí está lo esencial de cada tema. Y eso les va a ayudar a realizar una mejor lectura de su libro de texto, para que logren identificar los aspectos esenciales. Segunda recomendación, ya propiamente en el examen. Por favor, ese día asegúrense de tener conexión a internet o datos en su computadora o en su celular, bueno, como lo usen. Y segundo, asegurarse de que van a tener, si utilizan su celular, cargado el celular para que no se les acabe la batería. Porque ya saben de que si en los parciales no hubo extemporáneo, en el final menos. Si no se someten al examen final, automáticamente ya perdieron el curso y van a tener que meterse a la escuela de vacaciones. Ya casi que de hecho, ¿verdad? Porque no hay ninguna otra forma de ganar un curso si no es haciendo el examen final. Entonces, por favor, ya saben el horario y ya saben qué es lo que deben de tener. Acceso a internet y carga o energía eléctrica en su computadora o en su celular para realizar el examen. Y ya propiamente entrando al tema de resolución, vuelvo y les repito, el examen es analítico. Deben de leer la pregunta, analizarla y posteriormente responderla. Si actúan impulsivamente, les va a ir mal. Y no es lo que queremos. Gracias a Dios, y se los puedo decir así con mucho orgullo, el 95% de ustedes llegaron a zona mínima. Para hacer un análisis cuantitativo, si lo queremos ver así, para el primer parcial, que es lo que me sirve a mí de referencia para ver cuántos alumnos estuvieron en el curso, participaron 80 alumnos, ¿verdad? Es decir, que 80 realizaron la asignación de este curso. De esos 80, 72 llegaron a zona. Las 8 personas que no llegaron a zona, 5 de ellos abandonaron el curso porque no hicieron el segundo parcial. Entonces prácticamente lo abandonaron. Y las otras 3 personas que se quedaron sin zona porque no hicieron las 2 comprobaciones de lectura que hicimos, ni entregaron las actividades sumativas. Hay quienes tienen solo 2 puntos de actividad sumativa o 6 puntos, así. Entonces todo eso incidió en que no llegaran a zona. De lo contrario, todos los que hicieron los 2 parciales y entregaron la mayoría de sus actividades de zona,
todos tienen zona mínima. El 75% de los que tienen zona mínima tienen muy buena zona. El 25% restante tiene zona baja. Es decir, que está en una zona de 31 puntos a 41 puntos, digamos. Les digo zona baja porque requiere de un esfuerzo extra para ganar el curso. Entonces aquí viene la recomendación y el examen de conciencia. Primero, para los que tienen buena zona, que no se confíen, porque como les indicaba en la primera clase que tuvimos, he tenido casos de compañeros que tienen 55 puntos de zona y que me han perdido el curso. ¿Por qué? Porque se confían. Dicen, solo me faltan 6 puntos. 6 puntos los saco rápido y no estudio. Y resulta que a la hora del examen, como dicen en buen chapín, dan el ranazo y pierden el curso porque solo sacan 3 puntos o 2 puntos. Y los compañeros que tienen una baja nota o baja zona, lo que les pido es de que le pongan ganas, ¿verdad? Porque créanme de que el examen final es complejo por la cantidad de contenido que se evalúa, pero no es imposible tampoco, pero sí va a requerir un esfuerzo sobrehumano de ustedes para poder ganar el curso. No es por ser pesimista, al contrario, es ser realista. Pero en los 18 años que yo tengo de estar dando clases, nunca he visto un caso que alguien con 31 puntos de zona me haga un examen perfecto en el final, ¿verdad? Es casi seguro que van a perder, porque es pura lógica. Si teniendo 70 puntos apenas llegaron a 31, 32, 33, no piensen que van a hacer un examen perfecto, ¿verdad? ¿Puede suceder? Sí, pero va a depender del esfuerzo que ustedes pongan en cuanto a su estudio. Entonces ahí es donde el análisis de conciencia que tienen que hacer es clave, ¿verdad? Porque ahorita es cuando tienen chance de ganar el curso, pero van a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder garantizar esa parte. También, por favor, les quiero hacer la aclaración de una vez para que no hayan malos entendidos a futuro. En curso, gana el que estudia, pierde el que no. Es sencillo. Yo calculo subirles notas en el sistema a más tardar el día martes de la próxima semana. Nos examinamos 15, el 17 calculo yo que ya están subidas las notas en el sistema. Hago la aclaración. Para los alumnos que van a perder el curso, que espero no sea la mayoría, entonces, por favor, si perdieron, ya no se puede hacer nada para solventar esa situación. Porque siempre me escriben y me ponen link que mire, déjenme un trabajo para ganar el curso. O de qué otra forma lo podemos arreglar. Ustedes saben que conmigo eso no va. Primero, los trabajos extras nunca han existido en la U ni van a existir. Y de igual forma, no hay forma de justificar esos puntos en el sistema. Segundo, que yo no me presto a esas cosas, ¿verdad? Porque aquí la ética es lo primordial. Si ustedes estudian, van a ganar. Si no estudian, van a perder. Eso es ley. Y eso no hay ninguna otra forma de solventar. Entonces, por favor, ya se los estoy diciendo, no quiero que ya cuando aparezcan sus notas me estén escribiendo link. ¿Será que me puede dejar un trabajo? Porque no es posible y yo tampoco lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí sí, disculpen, pero el que perdió fue porque no estudió. Ahí sí no hay yo, ¿verdad? Y entonces ya no es justo ni prudente hacer otro tipo de actividades extracurriculares para ayudarlos a ganar. De que los ayudo a ganar, sí, ¿verdad? Pero es exclusivamente a los compañeros que se quedan con 60, con 59, incluso con 58. Les hago la observación de que yo, si veo situaciones así, automáticamente los jalo a 61. ¿Verdad? Si tienen 60, les pongo 61. Si tienen 59, pongo 61. Si se quedan con 58, ahí lo analizo primero, ¿verdad? Porque tampoco es justo hacer ganar a alguien que no entregó trabajos, que no hizo comprobaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya va a depender, pero es un criterio mío. Me atrevo a decirles que si ven su nota y les aparece un 61, tengan por seguros que son jalados, ¿verdad? Pero así es como yo los ayudo. Pero de ahí no hay ninguna otra forma. Entonces se los dejo claro para que, como les dije, no hayan malos entendidos a futuro.
y que así como hemos sido amigos, sigamos siendo sin ningún problema, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? No, listo. Gracias, Nick. Jazmín me está preguntando en el sistema si el examen se va a realizar en la misma plataforma de los parciales. Sí, es correcto, ¿verdad? En la misma plataforma de Moodle Rad ya saben cuál es el enlace, deben de ingresar a las 11 menos 5 para que estén puntualmente cuando se aperture el examen. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ok. ¿Se impartirá algún otro curso del próximo semestre, Lick? Perdone. Ok, gracias Leslie por la pregunta, ahorita se la respondo. Sergio me está preguntando que si el otro semestre va a ser virtual. Es correcto. Entonces, el segundo semestre, de acuerdo a lo que nos han indicado, va a continuar virtual. Incluso les anticipo que ya me mandaron los enlaces para la creación de las aulas de Meet del próximo semestre. Entonces, eso, si ya me lo mandaron es porque el otro semestre continuamos virtual. ¿Sí? Entonces, ahorita sí, perdón, voy a prender mi cámara para poder platicarles y ya despedirme formalmente de ustedes. Vean, gracias a la pregunta que hizo Leslie, pues sí, déjenme decirles de que yo el próximo semestre, que es el segundo, imparto el curso de elementos de lógica formal y lógica dialéctica, que es el curso que sigue